habitantes del internet, sean bienvenidos nuevamente a este que es nuestro hermosísimo noticiero, antes que nada, en este aún más hermoso y precioso canal que llamamos Odín. Como todas las semanas tenemos un recorrido impresionante que nos llevará a discutir noticias de relevancia mundial. Iniciando esta semana con nuestro bellísimo México, donde discutiremos las políticas de migración sobre nuestro país con los migrantes ilegales. Posteriormente nos moveremos a Brasil, donde el presidente del Senado ha sido retirado bajo cargos de corrupción. De ahí nos moveremos a Venezuela, donde discutiremos las mesas de diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Después de eso, viajaremos a Noruega, donde Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, estará recibiendo el Premio Nobel de la Paz por los diálogos entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. Por último, nos dirigiremos a Argentina para analizar todo lo que ha realizado Mauricio Macri en todo este primer año de gobierno que ha tenido y si ha sido bueno o malo para Argentina. Como siempre va a ser un gran programa, así que sin más preámbulos que ¡viva la intro! Habitantes del internet, iniciemos este noticiero viajando a nuestro bellísimo México, pues tenemos unas noticias un tanto tristes relacionadas con nuestra inmigración. Pues verán, este año hemos roto récords sobre la deportación de inmigrantes ilegales. Tenemos que considerar el hecho de que la gente no suele emigrar a México de manera ilegal, sino que busca utilizar a México como un canal para poder llegar a Estados Unidos. Por lo cual, la frontera sur, en la cual se encuentran Guatemala y Belice, es vital, pues de ella provienen muchísimos inmigrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Entonces, la Secretaría de Migración mexicana tiene la responsabilidad de devolver a todos los migrantes a sus países de orígenes. Y hemos logrado capturar a la mayor cantidad de migrantes desde el 2005. 190.360 inmigrantes el año pasado. Esto equivale a 522 inmigrantes al día, lo cual es una cifra exorbitante. Todo esto se debe al proyecto Frontera Sur, que tiene como objetivo fortificar la frontera del sur del país con Belice y Guatemala para evitar la migración de más personas. Además de que dará al Instituto Nacional de Migración más autoridad sobre estas personas, inclusive permitiéndolos albergarlas por años antes de ser deportadas a sus países de origen. Sí, lo escucharon bien. Todos estos migrantes pueden quedarse en México meses, días, años, antes de poder regresar a Honduras, Guatemala, El Salvador, sus países de origen. Lo cual es extremadamente raro, considerando el hecho de que México es un país que sufre de este mismo problema con la migración. Después de todo, somos uno de los países que más entra a Estados Unidos de manera ilegal. Y que evitemos que más latinos hagan lo mismo que nosotros me parece un poco injusto. Aunque es cierto, las fronteras están por alguna razón y deben de ser respetadas. Pero estas personas solo quieren una mejor vida, ¿quién somos nosotros para negárselas? Pero ahora viajemos a Brasil, donde tenemos noticias muy importantes sobre la presidencia de Michel Temer. Pues se acaba de destituir al presidente del Senado brasileño. ¿Qué tiene de importancia esto? Renan Calheiros, el antiguo presidente del Senado, era de suma importancia, pues era uno de los amigos más leales de Michel Temer, el actual presidente interino de Brasil. Y sin él, la estructura de Temer podría colapsar, pues ya no cuenta con el apoyo del Senado para poder aprobar sus leyes de derecha. Y recordemos que el Senado sigue teniendo bastante participación del Partido de los Trabajadores brasileño, por lo cual va a ser ahora mucho más difícil pasar leyes siendo un presidente interino de un partido del cual nadie eligió. Renan Calheiros es investigado por recibir sobornos de manera ilícita, obviamente, los cuales guiaron a la rectificación o la aprobación de leyes de manera precipitada. Esperemos que todo esto se haga por mejorar la política brasileña y no solamente por perjudicar a un grupo de personas. Pero ahora viajemos a Venezuela, donde tenemos noticias bastante desalentadoras. Pues como ustedes ya sabían, habitantes del internet, se estaban dando mesas de diálogo entre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la oposición formada por la Mesa de la Unión Democrática, que a su vez es una coalición de partidos de derecha venezolanos. Juntos estaban intentando negociar sobre qué es lo que depara para Venezuela y cómo es que pueden mejorar al país. Y uno de los temas principales, obviamente, era la renuncia de Nicolás Maduro, lo cual nunca se llegó a tratar.
Pero esta tercera mesa de diálogo que se acaba de efectuar es muy importante porque la mesa de la Unión Democrática no se presentó. Como lo escuchan, los partidos de derecha ya no negociarán con el gobierno de Nicolás Maduro, o al menos por el momento. A pesar de que el Vaticano había enviado intermediarios y a pesar de que había mucha presión porque este podría ser el proceso mediante el cual se podía retirar a Nicolás Maduro de la presidencia rápidamente. La razón por la que se retiraron es porque declaran que el gobierno colombiano no respeta lo acordado en las mesas de diálogos. Uno de los puntos clave es la liberación de presos políticos que tiene el gobierno chavista. A lo cual la cancillera venezolana Delcy Rodríguez le recordó a la MUD que todo lo discutido en las mesas de plática no es real y que solamente son acuerdos que pueden llevarse a cabo. Lo cual a mí me parece sumamente ilógico viniendo de una persona la cual está trabajando por el chavismo y que debe de entender que estas mesas de diálogo no son únicamente no son únicamente promesas, son algo real. Es un esfuerzo que se debe hacer por ambas partes por el bienestar de la nación. No solamente por el bienestar de unos pocos. Pero esperemos que pronto la situación política en Venezuela mejore. Pero ahora viajemos a Noruega, donde Juan Manuel Santos está próximo a recibir el Premio Nobel de la Paz. Como ya sabemos, los tratados de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano están próximos a llegar a su fin, cuando solo necesitan la aprobación de la Cámara de Representantes para entrar en vigor. Pues al presidente colombiano se le ha otorgado el Premio Nobel de la Paz por acabar con este conflicto y lo tiene bien merecido. Pues ha terminado un conflicto que ha cobrado más de 220,000 vidas en un contexto de 50 años, lo cual es una pérdida de sangre impresionante y realmente es admirable lo que ha hecho Juan Manuel Santos por su país y esperemos que sea un ejemplo para las demás naciones del mundo de cómo se resuelven las cosas. Pero llegado la hora de nuestro cierre principal, os recuerden sus mentalmente que yo nunca veré a nadie más. Hay tantos en internet. Esta vez viajaremos a Argentina para discutir el primer año de gobierno de Mauricio Macri, pues tenemos muchísimas cosas de las cuales debemos de hablar. Como ya saben, Mauricio Macri acaba de cumplir un año de gobierno, en el cual acaba de quitar al kirchnerismo y se acaba de imponer de una manera que muchos destacan como neoliberal. Inclusive, algo que lo diferencia mucho de los antiguos dirigentes de Argentina es que Macri ha decidido no celebrar con una gran fiesta o un discurso su primer año de gobierno. Pues ha declarado que hasta que se reduzca la inflación y baje la pobreza, podrán celebrar. Eso es algo bastante importante. Después de todo, Argentina ha tenido un año muy duro y saber que el presidente está trabajando por mejorar la condición del país siempre es alentador. Pues la recesión no ha parado, la inflación ha subido. Es decir, que los puntos que había prometido Mauricio Macri tratar en su presidencia no han sido tratados. Pero también ha hecho cosas buenas Mauricio Macri. Por ejemplo, ahora en su primer año de gobierno han visitado los presidentes de Estados Unidos, Canadá, Italia y Brasil a Argentina, cosa que no había ocurrido en los gobiernos anteriores, y que abrirá a Argentina a hacer inversiones en el extranjero que podrían llegar a ganar hasta 50,000 millones de dólares para el país, los cuales son muy buenos y pueden ser luego reutilizados para poder llevar a cabo los planes que tiene el presidente argentino. También debemos de considerar que Mauricio Macri tiene entre el 40 y el 50% de aprobación, lo cual es un número bastante alto y bastante interesante a la hora de analizarlo, pues muestra lo dividida que está Argentina y por qué hay tanto criticismo en su contra. Pero debemos de analizar los datos tal y como son. La inflación primero, pues cuando inició el gobierno de Macri estaba al 26%. Y hoy por hoy está al 42% en Argentina, lo cual es un gran aumento. La pobreza no ha cambiado, sigue en el 32% de la nación, mientras que la inversión pública está en el 40%. Estos son números bastante alarmantes, pero esperemos que las nuevas políticas de globalización que está teniendo Argentina puedan ser solucionadas lo antes posible. Pero bueno, habitantes de internet, eso ha sido todo por el noticiero esta semana. Ha llegado la hora de despedirme. Yo soy José Luis Fernández y esto fue Antes que Nada. Nos vemos en la próxima, habitantes de internet.